Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Guía de la Liga, en este caso el 10º episodio. Vamos a tratar la actualidad del Real Club Celta de Vigo, este mercado de fichajes que ha traído nombres propios a este Celta, con un equipo que al final va a competir en Europa desde hace mucho tiempo, desde aquel Manchester United Celta en el que se elimina ahí con ese fatídico fallo de Guidetti, todo lo que recordaréis. Pero bueno, vamos a ver qué puede hacer este Celta en Europa League este año, que seguro que hay mucha ilusión en la afición. ¿Qué dices tú, David? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Andrés? Pues ya no sé cuántos vídeos de estos hemos coincidido ya, pero bueno, me estaréis viendo en un escenario diferente, por motivos técnicos he tenido que cambiar. Pero bueno, sí, el Celta, que es uno de los equipos más interesantes de este año, por ver cómo es capaz de usar la plantilla y los fichajes para jugar tres competiciones. Era un equipo que el año pasado pues no contábamos con que llegase a Europa y menos a Europa League, porque recordemos que quedó séptimo, pero va a jugar la Europa League porque por el quinto puesto, el extra para Champions, para los equipos españoles. Se está moviendo bien el mercado, todavía quedan días, así que puede hacer más cosas, pero bueno, es una plantilla muy joven, muy interesante, con un pedazo de entrenador y bueno, veremos. Mm. Pues si te parece, si quieres, presenta tú los fichajes que más te han llamado la atención y vamos un poco hablando de cada uno de ellos. Bueno, a ver, para empezar, antes de mencionar un poco los fichajes, también hay que tener claro que el Celta ha ingresado mucho este verano. Primero por la venta de Fer López, los 23 millones, Mm. y segundo porque ha recibido otros 27 por Larsen, que el año pasado salió cedido con opción de compra obligatoria y ha recibido ese dinero en este mercado. Entonces, en total ha recibido más de 50 millones, por tanto tenía mucho margen para hacer movimientos. Entonces, bueno, pues ha pagado 6 millones por retener a Ilais Moriba, que ha dado probablemente su mejor fútbol desde su salida del Barça en esta media temporada, ¿no? Que ha estado en el Celta. Muy buena Porque renovación esa, ¿eh? sí, me parece un buen fichaje por 6 millones con el rendimiento que estaba dando en una posición donde era en principio titular, aunque bueno, ya sabemos que Claudio Giraldez mueve mucho la plantilla y el banquillo, pero bueno. Y luego yo creo que el fichaje más, bueno, más random, por decirlo así, es el de Ferran Juclà. Por 5 millones, me parece buen precio, un jugador probado en Europa, probado en Champions, que hizo un buen papel en competiciones europeas con el Brujas, que conoce la liga, canterano del Barça, del Español y demás. Que además también que puede jugar de punta, puede jugar por izquierda, incluso te puede hacer un apaño en derecha, o sea, es un jugador muy móvil arriba que le va a venir que ni pintado a Giraldez. Y bueno, antes de hablar de la portería, que es el último fichaje, Brian Zaragoza, que es el último que se ha hecho oficial hace unos días, una cesión por la que el club gallego ha pagado 1 millón. Bueno, un jugador como Brian Zaragoza que fue muy irregular el año pasado, con altos muy grandes, pero con muchas rachas de partidos en los que no aparecía o no participaba como se esperaba. Pero bueno, está claro que es otra opción ofensiva para un Celta que en esa parcela del campo es muy potente. Hmm. Yo la verdad que me está gustando el equipo que está conformando el Eurocelta. Además con la ayuda de Giraldez que ya se ha demostrado, se ha probado que es un gran entrenador. Y la verdad que creo que se ha reforzado bastante bien en general en todas las líneas, quitando esa que me mencionabas tú antes de empezar el vídeo, que es la defensa, donde no ha habido mucho movimiento, por no decir ninguno. Pero bueno, o sea, a mí Jude Glass es un delantero que cuando ha estado en el Brujas le he visto jugar con competición europea y como has dicho, ha funcionado. Es un delantero fuerte y móvil, como que bueno, que se puede adaptar a esas posiciones, pero yo creo que al final, como complemento de Yago Aspas en la punta y Brian quizá por detrás, que al final Brian Zaragoza es un jugador que también pues te aporta ese vértigo, ese desequilibrio por banda izquierda y como tú dices, es verdad que la irregularidad le ha matado, le ha condenado un poco, ¿no? Porque creo que al final si consigue una consistencia en toda la temporada puede llegar a ser muy importante y un jugador muy determinante en un Celta que al final pues va a tener que lidiar con tres competiciones diferentes y que no le va a resultar nada fácil la temporada. Veremos dónde logra acabar, pero yo creo que, bueno, todavía falta algún movimiento por hacer. Veremos que acaba llegando al club de Galicia, pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que puede hacer un buen papel el Celta este año.
Sí, bueno, los dos nombres de los que más se ha hablado yo creo que todavía no se han hecho oficial o que, bueno, no sabemos si se acabarán haciendo. Son primero Juan Cruz, el jugador del Leganés, que por el que el Celta parece que está muy interesado. Es un jugador que le puede venir bien, ¿no? Es un jugador que puede jugar por banda, puede jugar también detrás del delantero. El año pasado en el Leganés llegó a jugar incluso de carrilero izquierdo. Bueno, un jugador muy polivalente que puede aportar mucho, pero que evidentemente el Leganés quiere mantener en sus filas en esta temporada en segunda y está siendo muy exigente en cuanto a las ofertas. Al final creo que está pidiendo la cláusula. El Celta parece que no está dispuesto a pagar toda la cláusula, que creo que son 10 millones, y que es mucho dinero por Juan Cruz. Vamos, por su que le han pagado 5, pues imagínate. Y luego, bueno, Borja Iglesias, que claro, es un delantero que funcionó muy bien el año pasado, que tuvo un tramo de temporada espectacular, pero que evidentemente el Betis hizo una inversión muy importante por él en su momento y no lo va a regalar. Por mucho que el Celta lo quiera, va a tener que hacer una buena inversión también el club gallego si quiere llevarse a Borja Iglesias y si no, pues le tendremos en el Betis o se irá a otro club, ya sea de la Liga Española, que no creo, porque al final por el dinero que puede estar pidiendo el Betis, veo a pocos equipos de la Liga Española pudiendo pagar ese dinero. Así que bueno, pero yo creo que ha hecho buenos fichajes del Celta, como decías tú y como te he comentado antes de empezar. Atrás es la parcela donde nos han reforzado, también es la parcela yo creo más joven de toda la plantilla del Celta, quitando evidentemente a Marcos Alonso. Pero bueno, pues Joel Lago, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, que han sido jugadores importantes también. También vuelve Aidú del Valladolid, Ristic, Starfel, que parecía que iba a salir, pero al final parece que no, que estos dos últimos son jugadores más veteranos, que le pueden venir muy bien al Celta. Entonces, bueno, y ahora pues si quieres hablamos un poco de la portería, que quizás es donde hay más dudas porque Guaita fue el año pasado pues uno de los porteros de primera división que menos puntos daba, ¿no? Que menos aportaba a su equipo y que, bueno, pues para un equipo que juega o que pretende jugar Europa no es un portero de nivel. Y han fichado a un portero rumano que ha hecho toda su carrera en Italia, como es Radu, un portero ya de 28 años, o sea, no es ningún chaval. Y que bueno, yo no lo tengo visto, entonces no puedo opinar, pero quizá en principio pues necesitaban un salto de nivel un poco mayor, ¿no? En esa portería, alguien que conociese la liga, pero bueno, no se puede juzgar a Radu antes de verle jugar 3 o 4 partidos, pero bueno, a mí no me termina de convencer en principio. Bueno, veremos. Al final son porteros que llegan a la Liga Española. Se me ocurren nombres como pues, Rajkovic en su día, Grave. Bueno, he dicho justo dos del Mallorca, ¿no? Pero que son porteros que vienen del extranjero, que realmente no los conocemos y que luego pues se pueden adaptar bien. Evidentemente, nada garantiza ni que vaya a ser buenísimo ni que vaya a ser malísimo. Pero es verdad que, como tú dices, el Celta podría haber optado quizás por otras opciones en el mercado, como tú bien dices, que conociesen la liga, que ya se supiese, pues, que más o menos te vayan a rendir relativamente bien. Además, en la liga tenemos muy buenos porteros, eso lo hemos comentado ya muchas veces, que al final los equipos de media, baja tabla tienen porteros que paran y que les dan puntos. Caso de Joan García el año pasado con el Español, caso de Sivera con el Alavés, que también me gusta mucho, caso de Leo Román con el Mallorca, que ha renovado este año y creo que también es un buen portero. De hecho, pues alguna de estas opciones podría haber sido, bueno, candidata para el Celta en la portería, pero bueno, se han decantado por Radu, portero romano, que al final no lo tenemos ninguno de los dos visto, no hemos visto la Serie A. Bueno, veremos qué tal se le da en la portería. Es verdad que Guaita, como tú bien dices, no dio el nivel la temporada pasada. Era una decisión cantada que iba a salir del club. Y veremos qué tal se le da. Ahí está Vingueza también, que puede salir en este mercado. Se habló mucho del Marsella y demás, pero el Celta se ceñía a los 20 millones que tiene de cláusula. También, bueno, al final se ha quedado en el club de momento, por el momento. Veremos qué consigue hacer el Celta con la defensa que tiene. Sobre todo mucho tirando de canteranos, ¿no? Como Javi Rodríguez, Beltrán. Al final, el Celta el año pasado, los canteranos le salvaron prácticamente la vida y le dieron la vida. O sea, porque al final no olvidemos que quedar en puestos de Europa League no es salvarse por los pelos ni de milagro. Entonces, bueno, veremos cómo carbura este Celta de Vigo con la baja de Alfon también, que es notable que se ha ido al Sevilla.
No sé qué opinas tú, cómo lo puede hacer en Liga, en Europa League y en Copa, con tres competiciones a la vez, cómo lo puede gestionar. Bueno, como veníamos diciendo, es un Celta muy, muy renovado. También hay otras bajas que no hemos mencionado. Pues, bueno, Carles Pérez ya el año pasado no estuvo en el Celta porque estuvo cedido, pero ya este año deja de estar en propiedad. Miguel Rodríguez también ha salido, por el que han recibido 1,25 millón, creo. O sea, han salido jugadores importantes. También decías Alfon, pero bueno, en la posición de Alfon han llegado dos, o sea que no se va a notar, yo creo, además de mejor nivel en principio. Pero bueno, yo creo que el Celta, de los equipos que juegan Europa League y Conference, o sea, que son Celta, Rayo y Betis, ¿verdad? Creo que el Celta es el que mejor se ha renovado, el que mejor ha fichado. En principio también el Betis tenía mucha mejor base y mucha mejor plantilla, evidentemente. Pero bueno, creo que el Celta pues a ver, ciñéndonos brevemente en la liga, yo creo que teniendo tres competiciones, todo lo que sea hacer media tabla y no sufrir en ningún momento de la temporada y tener una temporada tranquila en la competición doméstica es un buen resultado para el Celta. Obviamente, si vuelven a pelear Europa y se vuelven a colar en Conference, en Europa League, pues será un tremendo éxito. Hmm. Pero yo creo que teniendo tres competiciones y no teniendo tampoco una plantilla tan experimentada en todos sus ámbitos, porque tiene titulares que sí, pero hay suplentes que no. Entonces, bueno, en ese nivel puede ser malo, ¿no? Para el club. Pero yo creo que todo lo que sea hacer una media tabla será positivo. Y yo creo que más o menos estará por ahí. Sí, es que al final, en resumen, a estos equipos que incluso a los que están en media tabla alta, pues imagínate ya los de media tabla, estos equipos que de repente de un año pues hacen una gran temporada y se meten en puestos europeos y tienen que competir por tres competiciones diferentes, es muy difícil gestionar y que tengas una estabilidad relativa en las tres y luego al año siguiente volver a hacer lo mismo y meterte en los puestos europeos, es muy complicado. Entonces, bueno, está visto el caso de la Real Sociedad. Fíjate, y la Real es un equipo mucho más consolidado en Europa que el Celta. Y al final, pues, te hace mella ese cansancio, ese jugar Europa y con grandes jugadores. Entonces, bueno, será de mucho mérito, como tú dices, si vuelven a conseguir esos puestos europeos, pero una media tabla, la verdad, que estaría bastante decente y aceptable para el Real Club Celta de Vigo. Así que, David, si no tienes nada más que añadir acerca del equipo vigués, pues nos vamos ya hasta el siguiente vídeo. Pues nada, que eso, que ha sido, fue la temporada pasada uno de los equipos más divertidos de ver, yo creo, y este año yo creo que lo va a volver a ser por el tipo de entrenador y el tipo de juego que suelen plantear. Es un equipo que yo creo que va a dar mucho que hablar en Europa. Yo ojo con el Celta en Europa League, no sé cuál en unos cuartos o en unos octavos y demás, que estaría bien. Y nada, pues eso, que ha hecho mucho mejor mercado que el Rayo, por ejemplo, que es un equipo que venía en una situación parecida, aunque obviamente la situación económica de uno y otro es muy diferente. Pero bueno, eso ya hablaremos en el vídeo del Rayo. Así que nada, Andrés, un placer como siempre y hasta aquí el 10º episodio de esta guía. Pues nada, esto ha sido todo. Un placer a todos los que os estáis viendo y hasta el próximo.